Realmente, como decía mi esposa, siempre los campamentos son un buen tiempo para conocernos, para aprender más algo del Señor. Y, y bueno, siempre el año pasado lo hicimos, nuestro apóstol Lucas lamentablemente no pudo estar porque justo coordinamos la fecha, nos juntamos con la fecha con el apóstol Cristian de Sepúlveda de Temuco. Entonces ahí el apóstol nos tiró la oreja, dijo: ustedes, ¿cómo siendo consuegros? Pues somos consuegros con el apóstol Cristian. No coordina la fecha, digo, yo quiero estar con usted, quiero estar con Cristian. Así que en esta oportunidad nos preocupamos, ocupamos bien de que las fechas no chocaran. Siempre es un tiempo glorioso para poder compartir con la iglesia. No sé si el pastor Seba está conectado. Sí, está conectado. Te mando un saludo, Sebastián. Marilyn, te abrazo a la distancia. Sé que estás haciendo una obra extraordinaria ya en Canadá. Y bueno, que el Señor te dé la gracia para seguir bendiciendo esa familia que Dios ha puesto en tu camino. Así que tranquilo, el abuelo Álvaro está acá, en la casa, ¿ah? Y está aquí para cuidar a los nietos, ¿eh? Te abrazo. Bueno, contento de estar acá. Bueno, siempre me siento en casa porque la mayoría de ustedes ya los conozco hace mucho tiempo. Algunos han estado bajo mi pastorado un tiempo cuando eran más flacos y solteros. ¿Eh? Ahora ya están más rellenitos, más bendecidos. Están más bendecidos. ¿Eh? Y siempre ha sido un placer ver cómo han ido creciendo en el Señor. Y ese es el deseo de nuestro corazón, siempre que todas las personas que han estado un tiempo con nosotros sigan creciendo, sigan desarrollándose donde quiera que estén. Amén. En el sentido de saber que somos un cuerpo en Cristo y yo sé que Dios de repente usa, desplaza, mueve. Bueno, el Señor siempre tiene la razón, ¿eh? Nunca se equivoca. Yo una vez le decía a la iglesia, un día nos vamos a encontrar con el Señor. Y ese día te vas a dar cuenta que Dios siempre tuvo la razón de todo, que nunca se equivocó. Y eso es glorioso, aunque tú piensas que Dios de repente como que se equivoca contigo, quizás no hace lo que tú quieres, o quizás no te concede lo que tú deseas, pero un día tú te vas a dar cuenta de cosas que hoy día no entiendes. Así como un día le dijo el Señor a los discípulos, hay cosas que yo les puedo contar ahora, pero no las van a entender. Pero las van a entender mañana. Entonces así es nuestra vida, hay cosas que no entendemos todavía, hay cosas que estamos siendo procesados por el Señor, con nuestra poca capacidad a veces de poder concebir dentro de nosotros las cosas que son eternas, batallamos, lidiamos para no ser un obstáculo. Siempre es importante porque la verdad que cada día que nosotros vamos conociendo o aprendiendo del Señor, vamos viendo que un Dios es demasiado inmesurable. Entonces, sabemos que la revelación es progresiva. Nunca Dios nos va a contar todo porque no tenemos la capacidad de administrar lo que el Señor quiere poner muchas veces delante de nosotros. Pero nos va trazando, nos va compartiendo lo que es necesario para este tiempo. Y yo quiero hablar hoy día un poquito del sacerdocio real. Es un tema que nosotros, más que un tema, es una revelación que tenemos que recuperar. Hay cosas, por ejemplo, que han sido recuperados en el tiempo, porque, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿cierto? Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero para recuperar, ¿cierto?, algo que se había perdido, que era la justificación mediante la fe, no mediante las obras. La iglesia había caído en un tema de las obras, de trabajar las obras y que todo venía por las obras y Dios tuvo que entregarle a un hombre la revelación de la justificación que es mediante la fe, ¿cierto? Que nosotros no estamos aquí por mérito, no estamos aquí, ni vamos a continuar por mérito, todo es por gracia y es por fe. Si estamos aquí es por gracia y es por fe. Y nuestro camino tiene que ser un camino trazado por la fe, que es realmente creerle al Señor. Yo sé que hay gente que cree en el Señor,
pero la diferencia es creerle al Señor. Tú puedes creer en el Señor. Tú puedes decir, no, si yo creo en el Señor, si Dios está ahí. Esa es una cosa, pero creerle al Señor es otra cosa. Eso tiene que ver con fe, creer lo que Dios está soltando, diciendo. Entonces, bueno, la justificación por la fe ha sido recuperado. El concepto de iglesia tiene que ser recuperado. ¿Por qué? Porque todavía en nosotros el concepto de iglesia es un lugar al cual nosotros vamos. Hermano, te veo en la iglesia. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Porque todavía en nuestra mente pensamos que la iglesia es un lugar donde nosotros vamos. Porque así nos enseñaron por mucho tiempo. Hay gente que piensa que la iglesia es un lugar donde tiene que ir. Y por mucho tiempo, bueno, Carlos Marx, por ejemplo, que fue el padre del comunismo, Carlos Marx, hijo, él formuló una frase que decía, la religión es el opio del pueblo, y ese es el fundamento, ¿cierto?, del comunismo. La religión es el opio del pueblo. ¿Y por qué lo dijo? Porque Carlos Marx, hijo, su padre era pastor. Entonces él observaba que la gente en el lugar llamado iglesia se comportaban de una forma. Ahí eran todos santos, con caras amorosas, abrazaban, pero luego cuando salían de ese lugar se transformaban en gente, en otro tipo de gente. Gente que era irrespetuoso, gente que tenía otras vidas, que tenían otras realidades. Entonces él definió eso porque decía, esta gente cuando está en este lugar llamado iglesia, es como que tienen un opio, es como que cae una droga. Y ahí se ponen todos buenitos, todos cantan bonito, pero salen de ahí y como que pierden el efecto. ¿Te das cuenta? Porque la iglesia era como definía un lugar. Pero ¿cuántos ya ahora entendemos que la iglesia no es un lugar al cual yo voy? O sea, ¿lo sabía o no? ¿Sabía o no que hoy día la iglesia no es el lugar donde yo voy? La iglesia es Cristo, es el cuerpo de Cristo, es una esfera. Como decía mi esposa, donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor. La iglesia no tiene un lugar. Nos vamos, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. Ahora, en ese tema de la revelación de la iglesia también hemos ido avanzando. ¿Por qué? Porque, claro, entendimos en un momento que ya el lugar no es la iglesia. Por eso hoy día trabajamos en las casas de iglesia, porque cada casa de iglesia es un lugar donde los santos se reúnen y es una iglesia. Donde dos o tres se reúnen es la iglesia, que es la expresión de Cristo, la manifestación de su autoridad. Bueno, la iglesia es el lugar donde nos reunimos. Hoy día nos reunimos en una sede. Usted se va de acá y esto sigue siendo una sede. Cuando llegó a este lugar se transformó en la iglesia, no por el edificio, sino porque la iglesia se reúne. Estamos aquí, este lugar es como sobrenatural, se transformó, ¿cierto?, de una sede a una iglesia. Pero nosotros nos vamos de acá y esto deja de ser la iglesia y se transforma nuevamente en una sede. Así efectivamente, porque la iglesia es donde nosotros nos reunimos. ¿Ve? Pero hemos avanzado también a entender que la iglesia somos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, somos el templo del Dios viviente, somos el cuerpo de Cristo. ¿Lo entienden, cierto? El cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, el templo en una forma singular. El cuerpo, dice, cuando el Señor dijo, vosotros sois el cuerpo, vosotros, en plural, el cuerpo, el único cuerpo de Cristo. Entonces nosotros avanzamos que Cristo en nosotros somos nosotros la iglesia. Pero también entendimos que en nosotros hay algo que es iglesia y hay algo que no es iglesia. O sea, hemos ido avanzando, ¿no? O sea, tú dices, yo soy la iglesia. Sí, tienes un aspecto de la revelación. Sí, en ti hay algo que es iglesia y hay algo que no es iglesia. Lo que es iglesia en ti es aquello que está sometido a Dios. Pero hay una parte en ti que no es iglesia todavía. Por ejemplo, cuando decimos, el Señor vive en mí, ¿cuántos dicen eso? Dice, ¿sabe usted? ¿Cuántos saben que Dios ahora habita en nosotros? ¿Sabe usted eso? Dios
vive en mí. La pregunta es, en qué parte de ti vive el Señor? ¿Eh? En tu espíritu, ¿cierto? En nuestro espíritu. Entonces, mi espíritu es la parte donde está el Señor. ¿Y el alma? ¿Ah? ¿Y el alma qué? Pues nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Somos espíritu, alma y cuerpo. Si el Señor está en mi espíritu, ¿quién está en mi alma? ¿Ah? ¿Quién está en mi alma? Yo, ¿cierto? O sea, entonces por eso te digo, ¿dónde está la iglesia en nosotros, en nuestro espíritu? Por eso la enseñanza apostólica es andar en el espíritu, orar en el espíritu, cantar en el espíritu. Todo lo que nosotros hacemos debe ser en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Pero nosotros estamos en el alma. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Es que también el alma sea iglesia. Para que el alma sea iglesia, la vida del espíritu tiene que afectar nuestra alma. O sea, tiene que haber una transferencia desde el espíritu a nuestra alma. Entonces, en nuestra alma estamos nosotros, están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad, están nuestras emociones, están nuestras decisiones, todo está en nuestra alma. Entonces, el espíritu lo que tiene que hacer, o desde el espíritu, es hacer una transferencia para que mis pensamientos, mi voluntad y mis emociones sean conquistados por la vida del espíritu. Por eso se trata la vida espiritual. La vida espiritual es un cambio de manera de pensar, como lo aprendimos hace mucho tiempo atrás, la metanoia, ¿cierto? Que el mensaje de Jesús y el primer mensaje del Señor fue arrepentimiento, ¿cierto? Que es precisamente la palabra metanoia, que es un cambio de manera de pensar, un cambio de mente. Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Se tiene que haber un cambio en nuestra mente. Entonces la vida del Espíritu, lo primero que tiene que hacer es afectar nuestra alma, que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de emocional, de relacionarnos emocionalmente y también nuestras decisiones, la parte de la voluntad. En la medida que nuestra alma está siendo conquistada por el incremento de Cristo, nosotros nos vamos transformando en esa iglesia. O sea, mi alma tiene que estar rendidamente al Señor para que nosotros seamos enteramente para Dios. ¿Cierto? Tenemos que ser enteramente para Dios. Ahora, la vida está en el Espíritu, pero la vida está para establecer el reino. Y el reino se establece por medio de la autoridad de Cristo en nuestra alma. Vida y reino, vida y edificación. Entonces, en este último tiempo Dios está hablando mucho del tema del sacerdocio porque necesitamos estas figuras antiguo testamentarias. Tú sabes que hay figuras antiguo testamentarias que nos enseñan cosas que hoy día son espirituales. Por ejemplo, Israel es una figura, un tipo de la iglesia de hoy. Todo lo que le pasó a Israel físicamente, y tú lo lees en la Escritura, nos está pasando a nosotros, pero en un aspecto espiritual. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, Israel cayó en cautiverio y estuvo 430 años en Egipto. ¿Cierto? Eso lo sabemos por la Escritura. ¿Y qué hace Dios? Tiene que mandar a Moisés a rescatar al pueblo que estaba en Egipto, sacarlo y llevarlo a la promesa, a la tierra prometida. Pero entre la tierra prometida y Egipto hubo un desierto. ¿Cierto? O sea, tenemos la esclavitud, el desierto y la tierra prometida. Dios sacó al pueblo de Israel, lo llevó al Sinaí, Dios se reveló a ellos, le habló sobre la tabla de la ley, luego le habló del sacerdocio, les dijo, ustedes serán un sacerdocio. Ellos no quisieron, rechazaron el sacerdocio. Dios tuvo que tomar a Aarón y a una tribu especial, de las 12 tribus, solo una tribu fue la que ofició el sacerdocio.
Dios le dio el tabernáculo. O sea, todas estas figuras y sombras son nuestras experiencias que tenemos hoy día con el Señor. Miren, ¿cómo comienza el libro de Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Así comienza el libro de Génesis. ¿Cómo termina el libro de Génesis? ¿Cómo termina? En el capítulo 50, verso 26, con un hombre muerto enterrado en Egipto. Así termina, si tú lo puedes cotejar, 50-26. Dice, ¿cómo terminó la historia de Génesis? Con un Dios creando y después con un hombre siendo sepultado en Egipto, José. O sea, el Dios que creó a un hombre para un propósito, ese hombre terminó muerto, ¿dónde? En Egipto, enterrado en Egipto. Esa es nuestra experiencia. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde llegaste tú a estar muerto? Lo dice la palabra Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, Dios te creó para un propósito, pero tú terminaste, y yo terminamos muertos, sepultados en un mundo. Dios nos creó con un propósito, como Dios creó al hombre con un propósito, pero ese hombre que Dios creó con un propósito terminó muerto en Egipto. ¿Dónde estábamos nosotros? En el mundo. Si ese hubiese sido toda la escritura, hasta ahí nomás llegamos. Pero fíjate, ¿qué hace Dios? Nos da Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo significa salida. Salida. O sea, ¿qué hace Dios? Le da una salida al hombre muerto que está en Egipto. Le dio Éxodo. ¿Ve? O sea, ¿qué nos dio a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Nos dio una salida. Nos sacó. Eso es lo que hizo, nos sacó. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos en el mundo y fuimos sacados del mundo? En el mundo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio Éxodo. ¿Ve? O sea, Dios hizo dos cosas con el pueblo. Una fue sacarlo y otro revelarle el tabernáculo. Esas fueron las dos cosas que se marcan en Éxodo. La salida y el tabernáculo. ¿Ve? Entonces, fíjate, ¿cómo termina el libro de Éxodo? Con un Dios vivo dentro de un tabernáculo. A diferencia de Génesis, que es un hombre muerto dentro de una caja, ahora el libro de Éxodo termina con un Dios vivo dentro de un tabernáculo. Maravilloso, ¿no? O sea, Dios sacó a un hombre muerto y lo sacó, le dio el Éxodo y lo hizo edificar el tabernáculo. Esto tiene que ver cómo Dios se ha ido acercando, porque cuando Dios, ¿cierto?, en un principio, Él estaba en el universo, en el cielo, pero luego Dios, en el libro de Éxodo, lo vemos en un Sinaí, en un monte. O sea, ya no estaba tan lejos, estaba en el Sinaí, hablándole a su pueblo. Y ahora en el Éxodo, ya no está en el Sinaí, está dentro de un tabernáculo. ¿Ve? ¿Te das cuenta cómo Dios se ha ido acercando? Y ahora, ¿Dios dónde está? Está dentro de nosotros. O sea, cómo Dios se ha ido acercando dentro de nosotros. Cuando Dios crea, o cuando Dios le da la orden de crear el tabernáculo era el lugar donde Dios podía habitar con su pueblo. Imagínate que esta escena, todo Israel vivía en tiendas. ¿O no es así? Todos vivían ahí. Y Dios también. O sea, 2 millones de israelitas ahí, estaban todos en sus tiendas y había una tienda que era la tienda más especial, que era la que se llamaba el tabernáculo, ¿cierto? Que era donde Dios habitaba. Dios estaba en medio de su pueblo. Estaba habitando Dios en medio de su pueblo. Entonces, fíjate, Dios nos da el tabernáculo. Y el tabernáculo es cuando el pueblo tiene a Dios. O sea, Israel tenía a Dios en la tienda que estaba al medio. ¿Ves? Ahora, cuando Dios nos da Levíticos, la palabra en Levítico se cambia a tienda de reunión. O sea, el tabernáculo se transforma en una tienda, dice, decida al pueblo y le habla de la tienda de reunión. O significa que
El Levítico, ahora Dios no solo tiene el tabernáculo, sino que en Levítico Dios establece el sacerdocio. Y estas son las dos cosas importantes que hoy día Dios necesita que nosotros entendamos, que es el tabernáculo y el sacerdocio. El tabernáculo y el sacerdocio es una unidad completa. El tabernáculo es la iglesia para nosotros. Tú y yo, la iglesia, ya Dios tiene la iglesia, porque la iglesia tiene a Dios. Tú puedes andar diciendo, ¿dónde está Dios? Yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Por qué tienes? Porque tú eres iglesia. La iglesia tiene a Dios en su corazón. Tiene a Dios, ya tenemos a Dios. Una tremenda bendición tener a Dios. Pero el sacerdocio es cuando Dios te tiene a ti. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios a través de la iglesia. Pero Dios dio el sacerdocio porque por medio del sacerdocio Dios nos tiene a nosotros. Y esas son las dos cosas que nosotros tenemos que entender. Que así como nosotros disfrutamos a Dios porque le tenemos, Él también nos quiere disfrutar a nosotros porque Él también quiere tenernos a nosotros. Y Él nos tiene mediante el sacerdocio. Esta es la relación correcta. El sacerdocio es la relación con la cual nosotros podemos vincularnos con Dios. Esa es la clave de todo. Por eso es importante recuperar el sacerdocio. Pedro, en 1 Pedro 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, llegamos a este tema del sacerdocio porque siempre Dios quiso que su pueblo, la iglesia, fuera sacerdotes. Y tenemos ahora que redimir el concepto sacerdotal. Porque cuando viene el tema del sacerdocio, nuestra mente nos juega muchas veces una mala pasada, por lo menos los que venimos del catolicismo, nos las vinculamos con un tema, ¿cierto?, que es complicado. Como en la iglesia, yo por ejemplo le digo a la gente, tú le hablas a la gente de Cristo y nadie tiene problemas con Cristo. Tú le hablas de Cristo porque Cristo es una persona gloriosa que hoy todo está enamorado de Cristo. Tú le hablas de Cristo. Nadie se niega a escuchar algo de Cristo porque Cristo tuvo un testimonio muy poderoso y lo tiene. Pero cuando viene el conflicto, cuando tú le dices, mira, te invito a la iglesia. Ah, no. ¿Eh? Yo amo a Cristo. ¿Eh? Yo sirvo a Cristo. Si yo oro en mi casa. ¿Eh? Pero ¿dónde está el tema? El tema no está con Cristo. El tema está con la iglesia. ¿Por qué la gente a veces no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué no quiere? Porque la iglesia no ha sido un buen ejemplo a seguir. Seamos sinceros. ¿Ah? La iglesia no ha sido un buen ejemplo a seguir porque la gente todavía tiene muchos problemas con la iglesia porque la iglesia lamentablemente ha sido mal representada. Ha sido mal representada, por lo tanto la gente tiene serios problemas con la iglesia porque la gente que estaba encargada de representar la iglesia lo hizo mal. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí, si pudieran tener un hijo o van a tener un hijo, le pondrían Judas? ¿Ah? ¿Por qué no le pondrías Judas tú? ¿Por qué no le pondrías Judas? No, porque no, olvídate, ¿no? Se te viene a la mente el tipo, ¿cierto?, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Un sinvergüenza, un traidor. Jamás le pondría yo Judas. Pero ¿sabe lo que significa Judas? Alabanza a Dios. O sea, el nombre es precioso. Hermoso el nombre. Maravilloso. Pero nadie le pondría Judas a su hijo. ¿Por qué? Porque alguien lo estigmatizó. Es lo mismo que nos pasa con la iglesia. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Si la iglesia es hermosa, maravillosa, la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque la hemos estigmatizado. No hemos sido buenos representantes, no hemos sido gente de buen testimonio. No hemos mostrado la gloria de la iglesia. ¿Me entiendes? Nosotros no hemos defendido la iglesia porque muchas veces cuestionamos la iglesia porque no entendemos la iglesia. Y por eso la misma gente no quiere nada con la iglesia.
porque ha sido mal estigmatizada. Entonces una labor ardua es que la gente vuelva a enamorarse, que vuelva realmente a tener la representación correcta. Mostrarle que la iglesia sí efectivamente es la esposa del Cordero y que efectivamente dentro de la iglesia hay gente que sí tiene buen testimonio, que está haciendo bien las cosas, que está creyendo a Dios, que está haciendo un buen trabajo, que no está buscando intereses propios. ¿Te das cuenta que es una tarea? Entonces el sacerdocio hoy día real tiene esa tarea, porque la única manera de que Dios pueda establecer su reino es estableciendo el sacerdocio. Si el sacerdocio no funciona, el reino no puede ser ejecutado, porque es necesario que el sacerdocio se desarrolle para que el reino se manifieste. O sea, el reino y el sacerdocio tienen que ir de la par. En la misma manera en que tú estás desarrollando tu sacerdocio, se está estableciendo el reino. Pero no se puede establecer el reino si no se desarrolla el sacerdocio correctamente. Y cuando Pedro dice que nosotros somos sacerdotes reales, es verdad. La relación que nosotros hoy día tenemos con Dios es una relación sacerdotal. ¿Ve? O sea, si nosotros entendemos eso de los sacerdocio real, porque es así, nosotros en nuestro vínculo con Dios es un vínculo sacerdotal. Así es. Por ejemplo, si alguien va a la escuela naval, es un marino. ¿Cierto? Sería raro que él fuera a la escuela naval y fuera un aviador, ¿no? Si va a la escuela naval es un marino. Entonces, ¿por qué es un marino? Porque fue a la escuela naval. ¿Cierto? Si alguien estudió ingeniería, es un ingeniero, ¿no? Es fácil, no es tan difícil. Y si nosotros vamos a la iglesia, somos un sacerdote. O sea, esa es nuestra definición, ese es nuestro vínculo sacerdotal. Tenemos con Dios. Es importante eso del sacerdocio. Entonces, hoy día se urge recuperar el sacerdocio real de todos los creyentes, que es algo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, el sacerdocio real. La gente tiene que desarrollar su sacerdocio, entender cuáles son la relación, el vínculo, porque es una relación que tiene que ser definida en la persona de Cristo. Por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos es en Cristo. Nada puede ser fuera de Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos en Cristo, en nuestra vida es en Cristo, todo. Cristo es nuestra esfera de jurisdicción. No podemos operar fuera de Él. Dios, por ejemplo, dice que nosotros somos aceptos en el amado. O sea, Dios nos ama a nosotros porque estamos en Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no somos amados. Porque Dios no ama a nadie que no sea Cristo. Dios no ama a otra persona que no sea Cristo. Por eso cuando nosotros entramos en Cristo, somos amados. No directamente, sino que indirectamente, porque fuimos puestos en el amado. Por eso dice la palabra que fuimos aceptos en el amado. Como estamos en Cristo, Dios nos ama. Porque Dios ama a Cristo. Y si Dios ama a Cristo y nosotros estamos en Cristo, entonces también somos amados. Por eso la palabra dice somos aceptos en el amado. La gente piensa que Dios ama al mundo, ¿cierto? Y Dios no ama, Dios ama a Cristo. Y la relación tiene que ser en Él. Si estamos en Él, estamos en el lugar, en la posición correcta para recibir todos los beneficios. Por eso Efesios, cuando dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo. No existe una bendición fuera de Cristo. No existe una vida gloriosa fuera de Cristo. Nada es fuera de Cristo. Todo es en Cristo. ¿Ve? Todo lo que nosotros hacemos es en Cristo. No existe algo fuera de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como sacerdotes. Entonces, fíjate, todo el tabernáculo eran descripciones de Cristo. Todo era una descripción de Cristo. Todo el tabernáculo era Cristo. Cristo era el tabernáculo. Y era una descripción de Cristo totalmente. Entonces, el sacerdocio y el tabernáculo tenían una unidad completa. El sacerdocio tenía que desarrollarse bajo normas, bajo leyes. Evidentemente nosotros no funcionamos en la ley de Moisés, funcionamos en la ley del espíritu de vida. O sea, nosotros nunca nos quedamos sin ley.
O sea, nosotros no vivimos sin ley, solo que cambiamos la ley. Nosotros no funcionamos bajo la ley de Moisés. Nosotros funcionamos bajo la ley del Espíritu de vida, lo que dice Romanos 8, ¿cierto? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos saben que el Espíritu es una ley también? Ahora, no es una ley del pecado, no es una ley, ¿cierto?, de Moisés, sino que es la ley de vida. Es una ley de vida que opera en nosotros. La vida de Dios que opera en nosotros. ¿Por qué tú no puedes estar molesto con la gente? No porque la ley de Moisés te lo dice, sino porque hay una ley de vida que está dentro de ti que no te va a dejar que tú hagas eso. La ley de vida opera en nosotros y opera para que nosotros funcionemos en esa ley. Airaos, pero no pequéis. ¿Ves? ¿Te puede enojar? Sí, pero no puedes pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nadie se puede acostar enojado. Nadie, el enojo no puede durar un día más. O sea, el enojo tiene que durar el día. Antes que se termine el día, tienes que solucionar el tema. Airao, enójate. ¿Te puede enojar? Sí. Yo no confío en la gente que no se enoja. Todos nos enojamos. Pero lo que tú tienes que hacer es que el enojo no puede perpetuarse. El enojo tiene que ser resuelto antes que se ponga el sol. ¿Y eso qué lo hace? La ley de vida. La vida que está en ti, que es Cristo, no te va a dejar tranquilo. Va a producir, va a modificar, va a afectar, la palabra, Pablo dice, contrañir. Contrañir, ¿qué significa? No te da lugar, no te va a dejar tranquilo. Te va a incomodar hasta que tú hagas lo que tienes que hacer. Porque la vida de Dios es así, fluye en nosotros y nos lleva a eso. Entonces, estoy haciendo esta reseña porque entendemos que el tema del sacerdocio es importante, porque si no recuperamos el sacerdocio, no podemos establecer el reino. Y Dios tiene pleno interés de que el sacerdocio funcione para que se establezca el reino. ¿Ve? Si se establece el reino tiene que ver con la autoridad de Dios. ¿Ve? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento las conquistas eran exteriores. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ¿qué pasó con esa tierra? Estaba tomada. ¿Y qué tuvo que hacer Israel? Tuvo que conquistar. Bueno, eso es el terreno de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser conquistada por la vida del Espíritu. Nuestros pensamientos tienen que ser conquistados, nuestras frustraciones tienen que ser conquistadas, todas nuestras emociones tienen que ser conquistadas por la vida del Espíritu. Entonces, en la medida que la vida de Dios se va incrementando, entonces nosotros podemos tener el crecimiento de la vida y podemos llegar a ser una mayor expresión de Dios. Por ejemplo, Dios estableció el sacerdocio, estableció el tabernáculo y estableció las ofrendas. Cuando Dios dice, ustedes se van a relacionar conmigo como sacerdotes, los sacerdotes tenían que conocer la forma en que tenían que relacionarse con Dios. ¿Y cómo lo hacían? Mediante las ofrendas. Si tú vas al libro de Levítico, que es bueno que lo leas, el libro de Levítico es el manual de los sacerdotes. O sea, si tú entiendes hoy día que eres un sacerdote y no entiendes qué tienes que hacer, entonces es muy difícil que hagas la tarea. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Tiene que presentar a Cristo en todo lo que hace. Entonces, ¿qué hace Dios? Le entrega las ofrendas. O sea, las ofrendas son la manera en que los sacerdotes se relacionan con Dios. Y habían 5 ofrendas. Esto está en Levítico. 5 ofrendas. La primera ofrenda era la ofrenda del holocausto. La segunda ofrenda era la ofrenda de la flor de harina. La tercera ofrenda era la ofrenda por el pecado. La cuarta ofrenda era la ofrenda por las transgresiones. Y la quinta ofrenda era la ofrenda de paz. Eran 5 ofrendas. O sea, hoy día si tú te vas con eso, estoy contento.
Porque ya sabes que un sacerdote tiene que saber estas 5 ofrendas. Porque esa es la forma en que el sacerdote tenía que relacionarse con Dios. Estas 5 ofrendas son aspectos de Cristo. Cómo el sacerdote tenía que presentarle a Dios a Cristo, porque a Dios lo único que le interesa es a Cristo. Si Dios no ve a Cristo, no hay agrado para Dios. Por eso lo que presentamos es a Cristo, no presentamos otra cosa. En las ofrendas del holocausto, la práctica era la siguiente. Tenía que presentarse 3 tipos de animalitos. Uno era becerro o vaca. El segundo, ¿cierto?, era una oveja o un cabrito. Y la tercera era una tórtola o un palomino. Estos son tamaños, ¿no? Según la capacidad del oferente. Si el oferente era una persona que había crecido mucho, entonces no podía presentar una tórtola, tenía que presentar un becerro. O sea, una persona que había crecido mucho, que había sido prosperado mucho, entonces él en su nivel de prosperidad tenía que presentar un becerro. Si no había prosperado tanto y se consideraba que iba ahí por ahí, tenía que presentar una ovejita, ¿cierto? O una cabrita. Y si ya no era como que no había prosperado mucho y andaba ahí como apenas, podía ofrecer una tórtola. Pero nadie podía ofrecer algo, no podía presentarse con las manos vacías. No lo podía hacer. Si era muy pobre, tenía que presentar una tórtola. Estas ofrendas, yo creo que se saque el concepto de la vaca como vaca, y la cabra como cabra, y la tórtola como tórtola, sino que estos eran aspectos de Cristo. ¿Ah? Era una medida de Cristo en los que lo ofrecían. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, llega al Señor, es muy poco lo que esa persona llega recién. Por ejemplo, si lleva 1 mes, 2 meses, es muy poco lo que puede ofrecer de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es muy poco? Porque la vida de Cristo tiene que forjarse en cada uno de nosotros. Y eso requiere tiempo, requiere procesos. O sea, la riqueza nuestra, no me estoy refiriendo a temas económicos. Yo sé que aquí nosotros cuando vamos a pasar la ofrenda la llevamos a un tema económico, pero eso no es la ofrenda. Eso no es la ofrenda desde el punto sacerdotal, no es la ofrenda desde el punto de la relación que tenemos con Dios. Nosotros la ofrenda la llevamos a un tema monetario, pero es un tema que no tiene nada que ver con la verdadera ofrenda que Dios nos está pidiendo, porque la ofrenda que Dios nos está pidiendo no es una ofrenda monetaria, es Cristo. Es Cristo, si no es un pedazo de papel que ofrecemos, a Dios no le interesa eso, aunque nosotros lo hacemos como gratitud, porque en el fondo lo que sabemos es que de alguna manera esto tiene que sostenerse. Lo sabemos, pero la ofrenda que debía presentarse era una ofrenda que tenía que ver con nuestra relación que nosotros teníamos o con nuestro crecimiento con Cristo. Entonces una persona, por ejemplo, llega a la congregación, llega a la iglesia, se le impartió. ¿Por qué llega a la iglesia? Porque se le impartió la vida de Cristo. Ya tiene a Cristo, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen a Cristo? Ya tienen. Ya está en el Señor, ya está en usted. Es un hijo de Dios, nació de nuevo, es un hijo de Dios. Pero la medida de Cristo en nosotros es variante, varía. No hay excepción, pero sí hay diferencia, porque hay algunas personas de acá que han sido más procesados que otros, que han llevado más tiempo. ¿Ve? Porque evidentemente lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros es que se produzca ese incremento de Cristo. El incremento de Cristo que está figurado, por ejemplo, que en Israel ellos tenían el tabernáculo de sacerdocio, pero después cuando llega Salomón, ¿cierto? Cuando llega Salomón y David ve un día mirando la tienda del Señor, dice, wow, no puede ser. Yo habito en una casa y mi Dios en una tienda, no puede ser. Él llegó a un tema mirando y decir, no puede ser que el Dios de los cielos, mi Dios, esté en una tienda y yo esté en un palacio. Estamos mal aquí. Y David dice, le haré casa al Señor. Entendió
que Dios no podía seguir la tienda. Y Dios habla con él, le manda un profeta y le dice, David, muy bien lo que tú dices, pero tú no me vas a construir casa a mí. Tú no puedes construirme una casa a mí. No se puede. Yo te haré una casa a ti. Lo dice el Señor. Bueno, llega, dice, no me harás tú una casa, pero tu hijo Salomón, que es una figura de Cristo, él me edificará una casa. Dice todo ahí. ¿Por qué Cristo es el que edifica la casa? Si el Señor un día dijo, derribad ese templo, los israelitas se demorado casi 60 años en construir ese templo, yo en 3 días lo edificaré. Porque está hablando del templo real, del templo de su espíritu. Él iba a edificar el verdadero templo. Entonces cuando Salomón inaugura el templo, porque ya no está Dios en un arca, sino que ahora está en un templo maravilloso, como el templo de Salomón. ¿Qué es eso? Eso es el incremento de Cristo. Cristo es el incremento que va construyendo el templo. Del tabernáculo transicionamos a lo que es el templo, que no es el templo, que sino es el incremento de Cristo. El incremento de Cristo, la edificación de su iglesia es mediante el incremento, el crecimiento de la vida de Cristo. Mientras más tú crezcas en el Señor, más el templo de Dios crece. Por eso es importante la vida que crece en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona llega al Señor, recibe a Cristo en su corazón, ya tiene al Señor, ¿y ahora qué viene? Que esa vida que recibió tiene que crecer. Porque todo lo vivo crece, ¿no? Imagínate que tú fuiste mamá o papá, tuviste a tu niño de 2 meses, se supone que después va a tener 3, después va a tener 1 año, después va a tener 2 años, después va a tener 5 años, y es natural crecer. ¿Dónde está el problema? Cuando el niño no crece, ¿o no? Porque la mamá y los papás van al pediatra, ¿cierto? ¿Qué hace el pediatra? Los pesa, los mide, los evalúa y dice, no, está bien, porque está de acuerdo, ¿cierto?, a su edad. Pero ¿qué pasa cuando el niño no crece, tiene 10 años y mide lo de 2 meses? No, el doctor dice, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Hay que ver por qué no crece, porque lo normal es crecer. Lo anormal es no crecer. Entonces, cuando una persona llega a la comunión, a la iglesia, ¿qué es lo que es normal? Crecer, pues. Todos los hermanos que están aquí llegan, desde el más pequeño, que uno puede ser más pequeño, todos llegamos pequeños, todos llegamos a la iglesia un día siendo pequeños. Todos, no existe alguien que llegó grande. Nadie llegó grande acá, nadie llegó crecido. Todos llegamos al Señor pequeños, como bebés, no sabíamos nada. Pero en el transcurso fuimos creciendo. Y hemos crecido por todo lo que hemos pasado. Las experiencias, lo que tú has pasado, lo que tú has vivido, tu escenario, tu lucha. Todo eso son circunstancias que te han hecho crecer. Tú no podrías crecer si no tuvieras esos escenarios para crecer. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasaba con la persona? Llegaba al Señor, ya ha crecido un poquito, entonces se tenía que relacionar con Dios y él venía y decía, Señor, bueno, yo crecí un poquito, aquí te traigo una paloma, una tórtola, que era el crecimiento de Cristo. No podía presentar a esa persona un becerro porque no tenía forma, porque no había alcanzado todavía una medida, pero podía presentar una tórtola. Ahora, hay hermanos ya acá más crecidos, hermanos que ya hoy día no hay que estar animándolos para venir, ya hay gente que ya está empoderada, que ya creció por todas las experiencias que ha vivido, ¿cierto? Ha recorrido un camino, entonces ellos ya no presentan una tórtola. Ellos pueden presentar un cabrito o pueden presentar, ¿cierto?, un becerro. ¿Por qué? Porque ya han recorrido un camino, han vivido proceso, ¿no? Todos los que han vivido situaciones complicadas, que de repente tú te has aferrado al Señor, eso ha forjado en ti un crecimiento. Formado un crecimiento. O sea, imagínate hablarle cuando tú pasas proceso y ves que Dios te sostiene, pero hay que pasar los procesos, hay que estar ahí. Hay que estar ahí creyéndole al Señor y tú ves que Dios te saca adelante. No fue fácil, viviste el proceso, pero tú viste que nunca Dios te falló. Entonces tú creciste en fe y ahora le estás hablando a los demás. Hermano, tienes que creer, vamos. Pero no lo estás hablando desde lo intelectual.
Está hablando de tu experiencia, de la experiencia que tú has vivido con el Señor. Porque dice que nosotros edificamos con oro, con plata y piedras preciosas. ¿Qué es eso? Son nuestras experiencias con el Señor. Nuestra intimidad, esas cosas que Dios nos ha permitido pasar. Si todo lo que te ha pasado, en el fondo, se ha transformado en un recurso para el cual tú puedas compartir a los demás. Y no ha sido fácil, ¿no? Claro que no ha sido fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque Dios está forjando su vida en usted, en mí, para que podamos bendecir al cuerpo de Cristo. Cuando tú un día te pares, así como hoy día. Yo un día estuve sentado ahí, no sabiendo nada. Hoy día estoy acá impartiéndole y no soy el único. Usted un día también va a estar acá o en otro lugar. Hoy día quizás está en la casa iglesia compartiendo de Cristo. Es una posición de honra, es compartir y le habla a los hermanos más pequeños, decirles, tengan fe, confíen en Dios, no se desanimen. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tú también pasaste por eso. Estás impartiendo a Cristo a la gente, desde tu experiencia, de tu vivencia. ¿Ve? Entonces la persona había tenido una experiencia con Dios, bueno, a un nivel tórtola, a un nivel palomita, y lo presentaba al Señor. El otro no, el otro ya había pasado por ese nivel, ya había ofrecido tortolita y ahora iba por las ovejas. Porque significa que el incremento de Cristo ya va más adelante. Y el otro más adelante, evidentemente, el que ya tenía un crecimiento mucho mayor. Es con lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, si yo estoy predicando hoy día acá, pero si hoy día fuera invitado nuestro apóstol Lucas, evidentemente yo me bajo, me siento ahí y escucho al apóstol, porque el apóstol sin duda, él nos ofrecerá un becerro. ¿Cierto? Él no nos va a ofrecer un palomino, no nos va a ofrecer una cabra, nos va a ofrecer un becerro. ¿Por qué? Porque evidentemente sus experiencias con Dios han sido mayores. No creas que Dios al apóstol le ha salido todo bien en la vida. Tú te sientas un rato, hasta el día de hoy, yo tengo 34 años trabajando con él y me siento, el otro día, el día miércoles lo tenía en la casa compartiendo y me contó algo que nunca me había contado en los 34 años. Dije, oye, usted siempre nos sorprende, apóstol, siempre nos cuenta cosas, así no, así como doctrinales, sino experiencias de vida. Y me dice, wow, cosas, bueno, aquí mi esposa sabe, cosas que de repente dice, Señor, ¿cómo? No puedo creerlo que el apóstol haya pasado esas situaciones. Imagínate, llevo escuchándole tanto tiempo y todavía me cuenta cosas que yo no sabía de él. Que lo posiciona en decir, por eso está acá. Por eso él está allá. ¿Por qué? Porque él vivió procesos. O sea, nadie se va a saltar de los procesos. Donde sea, los vas a tener que vivir. Pero ¿cuál es la idea del proceso? No es matarte, o sea, no es anularte, sino que literalmente es para que se forje una vida dentro de ti, que la que tú puedas compartir con la gente, que son tus experiencias. ¿Ve? Entonces ellos ofrecían el becerro, cuando la persona venía, que el oferente venía al tabernáculo, que sería la iglesia en las casas de iglesia. Por ejemplo, tú tienes que visionarte, en este sentido, eres un sacerdote. Cuando tú vas a la casa de iglesia, vas como un sacerdote. Y vas a impartir a Cristo, como una ofrenda, ¿cierto? Porque por medio, ¿cierto?, de Cristo viniendo a nosotros, Él viene como vida, pero Él regresa a Dios como una ofrenda. Es la forma en que nosotros regresamos a Cristo. Él viene a nosotros como vida, pero regresa de nosotros como una ofrenda. Esa es la doble dirección que tenemos. Por ejemplo, tú recibes vida a través de tu experiencia, pero tú la devuelves como una ofrenda. Entonces tú vas a la casa iglesia y lo que tú estás entregando, estás devolviendo una experiencia de vida como una ofrenda a los que están en la casa. ¿Y estás ofreciendo qué? ¿Conocimiento? No. ¿Qué estás ofreciendo? Cristo. Yo te estoy ofreciendo Cristo. Te estoy ofreciendo el incremento de Cristo. Te estoy ofreciendo lo que se ha forjado en mí, los procesos que yo he vivido. Te estoy transfiriendo vida. Si yo te digo que confíe, es porque yo he vivido situaciones donde tuve que aprender a confiar. Y yo te estoy ofreciendo una ofrenda. Entonces, las ofrendas que nosotros entregamos a Dios son nuestra forma de relacionarnos con el Señor por medio de lo que hemos vivido.
Él viene como nosotros, como vida, pero se devuelve a Él como ofrenda. ¿Te das cuenta que es una ofrenda en lo que hacemos nosotros, los sacerdotes? Siempre estamos entregando ofrenda. Fíjate, en las dos primeras ofrendas, que era la ofrenda del becerro y la ofrenda del cabrito, la persona que venía al tabernáculo, figura, iglesia, venimos a la iglesia en su formato, casa iglesia, reuniones, bueno, siempre cuando nos reunimos, venimos a la iglesia, dice que el oferente, o sea, el que traía, tenía que impartir lo que traía. Por ejemplo, aquí mismo, todos ustedes que vinieron hoy día, trajeron algo de Dios, ¿no? Sí. Y lo entregamos como una ofrenda. Adoramos al Señor como una ofrenda. Todos nosotros, y nosotros mismos somos una ofrenda. Porque tenemos algo para entregarle al Señor. Eso es lo que dice 1 Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay cuando os reunís? Cada uno tiene, lo dice, ¿no? ¿Qué está definiendo Pablo en Corintios? Está definiendo nuestro rol sacerdotal. Cada uno tiene algo para ofrecer. Entonces, nosotros estamos ofreciéndonos a Dios por medio, ¿cierto?, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido. Entonces, las experiencias, los procesos en nosotros no son malos, son recursos. Recursos que se transforman en una ofrenda hacia la gente. Entonces, ¿qué hacía? La primera ofrenda, o las dos primeras ofrendas, fíjate, lo puedes leer ahí en Levítico, me parece, en Levítico 1. Marcan esto porque yo se lo comenté al apóstol, el apóstol me dijo, wow, tremendo, porque lo comentaba, a mí me impactó mucho esto. Nunca me he dado cuenta de eso. Las dos primeras ofrendas del holocausto, que eran 3, las tenía que ofrecer el mismo que las traía. Fíjate, mira esto. O sea, el oferente traía el becerro, y el becerro, ¿cierto?, lo traía, ponía la mano sobre el animal, y él mismo, el que lo traía, tenía que degollarlo, tenía que trozarlo, tenía que abrirlo, tenía que lavar sus partes internas, luego tenía que ponerlo en el altar, tenía que tirarle fuego. O sea, lo único que hacía el sacerdocio en el templo era que tomaba la sangre y la tomaba y la echaba sobre el propiciatorio o sobre el altar. Todo lo demás lo hacía el que lo traía. Lo degollaba, lo cortaba, lo lavaba. ¿Qué significa eso? Significa que la gente que tiene un incremento de Cristo tiene la capacidad para presentar a Cristo correctamente. O sea, ¿qué significa? Significa que cuando nosotros hacemos casa iglesia y la persona que está siendo un sacerdote tiene que saber cómo tratar con las emociones, tiene que saber cómo tratar con la carne, tiene que saber cómo tratar con la realidad de la gente que lo rodea. ¿Qué significaría lavar las partes internas? El alma. O sea, el sacerdote viene y una hermana está ahí. No, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo. No, vamos a lavar las partes internas. ¿Cómo las lavamos? Con el agua de la palabra. ¿Te das cuenta? O sea, el sacerdote que ha crecido sabe cómo impartir a Cristo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos gente dentro de la congregación que no quiere perdonar? Por ejemplo, no, es que a mí me hicieron esto, no, es que me hicieron otro, y me hicieron aquí, entonces es justo que yo esté molesto. ¿Qué hace el sacerdote? Tiene que lavar las partes internas, porque si no va a haber ahí amargura, no va a haber sanidad, no va a haber nada, entonces tenemos que lavar las partes internas con la palabra. Hermana, mira, tus emociones dicen que tú estés molesta, pero la palabra dice que tú tienes que perdonar. ¿A qué le vas a hacer caso? ¿A las emociones o a la palabra? Cuando yo digo, cuando uno perdona, nunca lo tiene que hacer, nunca lo hace, evidentemente, con la cara llena de risa, pero al ser obediente con la palabra, lo que se produce es el reino, la sujeción al reino. Se produce el reino. El reino es cuando se establece su voluntad, cuando quedamos bajo su autoridad. Señor, Jesús, mira, Pedro fue a pescar.
y no pescó nada en toda la noche. Nada, nada, nada. Y el Señor al otro día le dice, boga mar adentro. Y echa tu red para pescar. Y Pedro le dice, Señor, eso lo he hecho toda la noche y no he pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Se llenó de peces. ¿Por qué? Porque la experiencia de Pedro fue una experiencia traumática, no había pescado nada en toda la noche, pero cuando él se sujetó a lo que Dios le dijo, pasó. ¿Sabes por qué hay cosas que no pasan en tu vida? Porque no te sujetas a Dios. Tú sigues atrapado en tus emociones, sigues atrapado en tu mente, sigues pensando que tú haces lo correcto, que yo vivo mi vida, hago lo que yo quiero. ¿Y cuánto entendemos que la vida espiritual no es así? Tú no estás aquí para hacer lo que tú quieres. Ya lo hiciste hace mucho tiempo y no te dio resultado. Si quieres seguir toda la vida tirando la red y no pescar nada, hazlo. Porque lo puedes hacer. Hay gente que se queja, oye, yo vengo al Señor, las cosas no cambian. Porque estás haciendo las cosas a tu manera. Quieres hacer las cosas a tu manera, quieres adorar a Dios a tu manera, quieres servir a Dios a tu manera, quieres controlar a Dios a tu manera. Esa fue la experiencia del becerro de oro. Cuando ellos llegaron al Sinaí, el Señor llamó a Moisés y ¿qué hizo? Israel. Con Aarón, un sacerdocio débil. Vino el pueblo y le dijo, es que no sabemos qué le pasó a este Moisés. No, Dios es que nos sigan delante, que nos sacaron de Egipto. ¿Y qué hace Aarón? Aarón, en vez de decirle, hermano, eso no se hace, no se puede hacer, yo no lo voy a hacer, no voy a participar de esto. Aarón, ¿qué hace? Cede. Para que el pueblo esté contento, cede. Porque capaz que me maten aquí a mí, entonces mejor los tengo contentos. ¿Tú sabes cuánta gente, tener contenta a la gente? No es el negocio. ¿Qué hizo Aarón? Tráigame los zarcillos, wow, de manera milagrosa salió un becerro de oro. Un becerro de oro. Y todos adoraban, estos son los dioses que nos sacan. ¿Cuál es la naturaleza del becerro de oro? Es esta, hacer o tener un Dios al cual yo pueda controlar. Esa es la naturaleza del becerro de oro. Un Dios que yo pueda controlar, un Dios que esté a mi disposición. Un Dios que yo pueda decirle, Dios, ven para acá y venga. Dios, haz lo que yo te diga. Un Dios que yo pueda controlar. Esa es la naturaleza de forjar un becerro de oro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un Dios que nos diga amén a todo. Que nunca nos diga que estamos equivocados, que nunca nos diga que estamos haciendo mal las cosas. No, que Él aplauda todas nuestras tonteras. ¿Y sabes qué? Eso es un mal concepto porque tú tienes que entender que Dios es incontrolable. Tú no puedes controlar a Dios, como no puedes controlar el día. Entonces tú tienes que relacionarte correctamente, porque el vínculo del sacerdocio con Dios, ¿por qué Dios estableció el sacerdocio? Porque es el vínculo correcto en el cual nosotros podemos relacionarnos de una forma correcta con Dios. ¿Por qué Pablo usa la figura del matrimonio con respecto a la iglesia en Efesios 5? Maridos y mujeres, someteos a vuestros maridos, problema. Después, maridos, ¿cierto? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y usa, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y establece el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial es lo mismo que el vínculo sacerdotal con Dios. El sacerdocio es una relación con Dios, es una unidad. Y el matrimonio es una relación, un vínculo para nosotros, que es una figura tipo de la Cristo y la iglesia. ¿Cierto? Lo dice, no estoy hablando esto del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Pablo está hablando en Efesios 5 de Cristo y la iglesia, pero usa el matrimonio como un ejemplo para hablarnos de Cristo y la iglesia. Y el vínculo del matrimonio, por ejemplo, el vínculo del matrimonio controla al matrimonio. El vínculo del matrimonio debe controlar las parejas que constituyen el matrimonio. Cuando un matrimonio, cuando dos personas que se aman, por si hay alguno aquí que está decidiendo casarse, que lo piense bien.
Que lo piense bien. O que entienda cuál es el vínculo. Porque cuando un hombre y una mujer, ¿cierto? Que son dos vidas, quieren casarse y quieren entrar en el vínculo del matrimonio, esas dos personas dejan de ser dos personas y pasan a ser una sola, controlada por un vínculo, que es el vínculo matrimonial. Entonces, cuando dos personas que se casan y entran en el vínculo matrimonial y entienden que esas dos personas no tienen jurisdicción sobre el vínculo, sino que el vínculo del matrimonio controlan a esas dos personas, nunca van a tener grandes problemas, o si los tienen van a tener que solucionarlos, por causa del matrimonio. ¿Pero por qué los matrimonios fracasan? Porque dos personas no entendieron la relación del vínculo. Porque pensaron que yo podía seguir pensando como de forma soltera, como digo, siempre le digo a los matrimonios, a las personas que se casan. Tú te casas, pero cuando te casas tienes que entrar con una mentalidad de casado. Porque hay mucha gente que se casa con una mentalidad de soltero. O sea, siguen siendo solteros, están casados, pero siguen siendo solteros. Entonces piensan que pueden hacer lo que quieren, que van a este lado, que hacen lo que quieren, que siempre se define, que yo tengo la razón, que... No, en el matrimonio nadie tiene la razón, el matrimonio tiene la razón. El matrimonio tiene la razón, no el hombre y la mujer. Y por causa del matrimonio, el hombre y la mujer tienen que ceder sus pensamientos por el matrimonio. Y es lo mismo que pasa con el sacerdocio y Dios. El vínculo del matrimonio no puede estar definido según nuestros conceptos. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que tú tienes una relación con Dios? A ver, es que yo oro, es que yo amo al Señor. O sea, tú puedes describir tu relación desde tu perspectiva. Es que yo amo al Señor, es que yo oro. O sea, tú estás pensando de que lo que tú sientes es lo correcto. Y tú defines tu relación con Dios basado en lo que tú estás pensando. Pero la relación de Dios no está basada en lo que tú estás pensando, sino que la relación que está vinculada a Dios es Cristo. No es porque tú lo amas a Dios, es que tiene una relación. Tú tienes una relación porque está Cristo, al cual Dios ama. No sé si me hago entender ese punto. La relación no es lo que fluye de ti. No es que yo amo al Señor, es que yo oro, es que yo voy a la iglesia. No, eso no es. Eso no es. Porque eso es lo que tú estás entendiendo. Es lo mismo que nos pasa con el matrimonio. La gente entiende cosas que no son. Por eso fracasan. Porque no entienden que la relación matrimonial no da lugar a pensamientos, no da lugar a pensamientos propios, a definiciones propias. El matrimonio tiene su definición por sí mismo. Igual el sacerdocio tiene su definición por sí misma. Nuestro sacerdocio está basado no en el vínculo del amor, de la oración, está en el vínculo de Cristo. Porque Cristo es nuestro sacerdote. Esa es nuestra razón por cual nosotros podemos tener un vínculo con Dios y podemos entrar al lugar santo y disfrutar de Dios. Bueno, quiero ir terminando con esto, reforzando esta idea. Entonces, cuando el oferente venía, presentaba la ofrenda, tanto del becerro como de la oveja, el oferente, o sea, el que lo traía, lo tenía que procesar. Era el cocinero. ¿Por qué una persona puede cocinar? Porque sabe hacerlo. ¿Saben hacerlo, no? ¿Por qué usted a veces cose las papas con cáscara y a veces las cose sin cáscara? Usted sabe. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo está haciendo? Porque usted sabe lo que usted va a preparar. ¿Cierto? Entonces el cocinero sabe cómo hacer las cosas. ¿Ve? Igual que los asadores. ¿Por qué hay asadores que les gusta sazonar la carne primero y hay otros asadores que le echan la sal después? No sé cómo lo cocina usted. ¿Cierto? ¿Cómo ha aprendido usted a hacer un asado? Hay gente que hace un asado de una forma, otros de otra forma. Bueno, el tema es que si usted sabe cocinar, los que van a sentarse en la mesa lo van a disfrutar. Usted sabe cocinar. Entonces, ¿qué pasaba? Que los dos primeros animalitos tenían que ser ofrecidos por el oferente, pero la tórtola y el palomino no la podía ofrecer el que la traía. Y este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Cuando la persona, digamos que tenía poco crecimiento de Cristo, digámoslo así, traía la tórtola o el palomino, el sacerdote que estaba a cargo
Él tenía que quebrarle la cabeza, mira, sacarle el buche, sacarle las plumas, o sea, abrirla. Él era el sacerdote, no era el oferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la aplicación esta? La aplicación es que las personas que evidentemente han crecido con el Señor todavía no tienen suficientemente el crecimiento como para efectuar completamente una tarea efectiva. Por eso necesitan el sacerdocio, gente que sabe hacerlo. Por ejemplo, ¿por qué el sacerdote le quebraba la cabeza primeramente? ¿Por qué trataba con la cabeza? Porque esa es la primera parte que Dios trata con nosotros, nuestros pensamientos. La cabeza tiene que ver con nuestros pensamientos. Dice Cristo que tenemos la mente de Cristo, la cabeza, el pensamiento divino. Nosotros venimos a la iglesia o llegamos a la iglesia con un pensamiento totalmente diferente, que es el pensamiento de Dios. Cuando Israel estuvo esclavizado durante 70 años bajo el imperio babilónico, cuando Nabucodonosor, lo dije, aleluya, siempre se me complica. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo a Israel durante 70 años, y Dios luego de los 70 años levanta a Ciro, rey de Persia, que doblega al rey de Babilonia, Dios le da una instrucción a Ciro para que él le diera la libertad a todos los israelitas que estaban cautivos en Babilonia, que volvieran a Jerusalén a edificar el templo de Dios. Y que cuando regresaran, trajeran de vuelta los utensilios de la casa de Dios, que eran ciertos los utensilios que había sido llevado cautivo cuando el rey de Babilonia lo había tomado prisionero. Entonces ellos tenían que volver, el rey Ciro le dice, tienen que volver a Jerusalén, porque ustedes saben que para Israel solo había un solo lugar donde ellos podían adorar a Dios. ¿Sabían ustedes eso? El único lugar en el cual ellos podían adorar a Dios, que estaba establecido por Dios mismo, era Jerusalén. Por eso hoy día, hasta el día de hoy, los israelitas no pueden construir el templo que ellos quieren, porque tienen que hacerlo en Jerusalén. Y tienen que hacerlo en el lugar donde hoy no tienen jurisdicción, porque ese lugar está compartido y lo tienen los sirios, lo tienen. Entonces el conflicto que ellos tienen es que no pueden edificar el tercer templo, porque el lugar donde tienen que edificar el templo no es de ellos. Tienen todo listo, ¿ah? Tienen todo listo para edificar el tercer templo, pero porque ellos pensaron que el templo que había que edificar era un templo físico, pero el lugar que ellos tienen que edificar no pueden porque no es de ellos. Pero ellos sabían que era el único lugar. Entonces, ¿qué pasó? Jerusalén era el único lugar donde ellos podían adorar. Cuando el pueblo de Israel se separó, ¿cierto?, a través de los hijos de Salomón, Roboán, ¿cierto?, y Jeroboam, que se separaron las dos tribus, que fueron 10 tribus que se fueron al norte, que formaron capital Samaria, que fue por Jeroboam, que se fue al norte, y Roboam, que quedó al sur, que quedó con las dos tribus de Judá, que fue la capital de Jerusalén. Todos sabían, los demás lejos, que la única forma de adorar a Dios es que ellos tenían que hacer un peregrinaje hasta Jerusalén. Pero ellos dijeron, ¿pero para qué vamos a Jerusalén? Estamos tan lejos. Hagamos algo acá en Samaria. Ese fue el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. ¿Para qué vamos a ir tan lejos? ¿Para qué vamos a ir tan lejos? ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén si podemos adorar a Dios acá también? Y por eso los israelitas, ellos no tienen templo, tienen sinagogas. Sinagogas las pueden tener por todos lados, pero la adoración tiene que ser en Jerusalén. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La adoración nuestra no es en cualquier lado. La adoración nuestra es en Jerusalén. Y no estoy diciendo que ahora tienes que pescar un avión y ir a Jerusalén. Nuestro Jerusalén es nuestro espíritu. O sea, el único lugar donde tú puedes adorar a Dios en espíritu, ese fue el diálogo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. No es allá, no es acá, es en espíritu y en verdad. O sea, nuestro Jerusalén es nuestro espíritu. ¿Ves? Entonces, el tema es que la gente que estaba regresando por la ordenanza de Ciro, rey de Persia, a edificar nuevamente la casa del Señor ahí en Jerusalén, habían estado 70 años en Babilonia.
¿Y qué pasa? Que ellos venían permeados con un pensamiento babilónico. ¿Y cuál es el pensamiento babilónico? El pensamiento babilónico, muchos dioses, muchos lugares, muchas formas. Los babilónicos no tenían un Dios único. Los babilónicos eran adoradores de dos dioses. Entonces, durante 70 años, ellos adoptaron un pensamiento de todo lugar, de toda manera, de toda forma, de todo lo que hagas. No ese es el pensamiento. La iglesia no tiene un pensamiento de todo lugar, de toda manera, de toda forma. La iglesia solo tiene un pensamiento único. Es en el Espíritu y es en verdad, en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, no es un pensamiento. La gente llega con muchas ideas. Yo valoro mucho porque yo sé que cuando la gente llega por primera vez a la iglesia y se convierte al Señor, definitivamente lo único que quiere hacer es servir a Dios. ¿O no? ¿No le pasó a usted? Está tan emocionado por lo que Dios está haciendo. Yo quiero servir al Señor, quiero servirlo. Y está bien, pero tú no sabes cómo servirlo. Tengo que guiarte. Por eso la palomita era el deseo. Por eso Dios no decía, ay, que me vaya a dar. Tampoco, no, Dios no miraba eso con desagrado. Al contrario, Él lo miraba con agrado. Decía, qué bueno, una palomita. Es poco, sí, pero lo recibe igual. O sea, Él lo recibía. Solamente que el que lo traía no lo podía ofrecer, no lo podía cortar. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. No tenía el conocimiento, no tenía el incremento. No se puede servir a Dios como tú quieres. No se puede servir a Dios con tus emociones. No se puede servir a Dios con tu alma. Yo sé, hagamos esto, pastor. Hagamos esto otro. Hagamos un bingo. Hagamos una lota. ¿No ha pasado eso, no? Que hermano está pasando problemas con Juanito de los Palotes, ¿cierto? De nuestro hermano. Ya, ¿qué hacemos? Hagamos un bingo, hagamos una lota. ¿O no? ¿Ha pasado por acá o no? Está pasando algo, hagamos algo. Y ese es un pensamiento babilónico. Hacer algo que no es lo que Dios quiere que hagamos. O sea, ¿cómo vamos a estar haciendo un bingo, una lota para ayudar a alguien? Eso no es un pensamiento divino, es un pensamiento babilónico. ¿Sabes? Todos nosotros venimos con pensamientos babilónicos. Yo venía del catolicismo, entonces venía con un pensamiento diferente. Llegué a la comunión y yo quería servir a Dios y lo quería servir de una forma babilónica, porque mi corazón estaba lleno del Señor, pero mi cabeza estaba llena de Babilonia. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Te quebraba el pescuezo. Entonces, ¿cómo es la forma como nosotros servimos a Dios? Mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es una lota, no es un bingo. No está malo con eso. Yo sé que la misericordia de Dios es grande. Pero no es el camino, no es la forma. La forma no es el camino y la forma que nosotros venimos, es la fe, mediante la fe. ¿Cómo Dios quiere que haga estas cosas? Yo he hecho muchas cosas. Y Dios ha sido misericordioso con eso. Está bien. No tenía la cabeza de pollo, tenía cabeza babilónica. Alguien tiene que cortarte la cabeza. Entonces, fíjate, así el sacerdote, le vamos cortando la cabeza al hermano, pero por favor quiero que sienta esto. No es una cosa mala. Es una cosa de decir, yo quiero que sirva al Señor, pero no puede servir en el alma, hermano. No puede. No vas a ser recibido. Tienes que hacerlo conforme a lo que Él desea. Entonces la tarea del sacerdote es enseñarle a la gente cómo se debe adorar a Dios realmente. Y la adoración no tiene nada que ver con música de pasillo. Ya sabemos, nosotros con Bernardo venimos muchos años. La adoración no tiene que ver con cantar bonito. No tiene, eso es muy bueno. También hay que hacerlo. Hay que mejorar, todo eso está bien, pero no tiene que ver con eso. La adoración es Cristo. Si tú no presentas a Cristo en tu adoración, no hay adoración. Eso es Cristo, adorar. Ofrecer a Dios lo que necesita. Entonces, los sacerdotes tienen que reactivarse porque son la forma en que podemos dirigir a las personas a servir a Dios correctamente. No naturalmente, no en la carne, sino en el espíritu. Hay cosas que están bien. Sí, la gente que viene, valoramos todas las ganas, todo el deseo, todo está bien, pero hay que hacerlo conforme al deseo de Dios. Y esa es la tarea de los sacerdotes, guiar a la gente a Cristo, a servir a Cristo.
Estamos llegando a las casas, qué bueno, pero usen las casas para impartir a Cristo, para hacer crecer a esa persona en el Señor. ¿Cómo lo hacemos crecer? Alimentándolo. Lo alimenta del Señor, los alimenta del Señor y ellos van a ir creciendo. Ese crecimiento lo da el Señor, pero nosotros tenemos que alimentarlo, nutrirlo. Entonces no sé si me he podido expresar bien, pero ese es el sacerdocio que tenemos que recuperar, presentar a Cristo, ofrecer al Señor en todo lo que hacemos, ofrecer a Cristo el incremento. Entonces, en la medida que tú estás siendo tratada o tratado en el Señor, tú te vas transformando en un utensilio. Y eso es lo que me quedaba en el tintero. Cuando Ciro le dice esto está en Esdras, lo pueden leer, Esdras, profeta Esdras, dice que cuando Ciro, rey de Persia, por orden de Dios, Isaías dice que Ciro era mi pastor. Mira la cosa rara, un sirio que llegó para doblegar al rey de Babilonia, pero Isaías dice, él era mi pastor, el pastor Ciro. Y hizo que volviera al pueblo de Israel, pero una de las cosas fue que regresen los utensilios de la casa de Jehová. Utensilios de la casa de Jehová. ¿Qué eran los utensilios? Los utensilios eran las herramientas con las cuales los sacerdotes podían servir. Servían con las copas. Las copas y las vasijas, todo era los utensilios de oro. Eran de oro y eran de plata los utensilios. ¿Por qué? Porque el oro y la plata son el oro representa la naturaleza divina, lo divino, lo de Dios en nosotros. Pedro dice que nosotros recibimos nuestra naturaleza divina. Cuando nacimos de nuevo hemos recibido naturaleza divina. Y la plata es un tipo, una figura de la obra de redención de Cristo en nosotros. O sea, lo que se imparte en nosotros desde la divinidad y lo que se imparte en nosotros desde la redención de Cristo en nosotros. El Cristo y el Dios forjándose en nosotros. Y los utensilios eran precisamente las experiencias, y quiero que entiendan, las experiencias que nosotros vamos teniendo con el Señor. Cada experiencia se transforma en una herramienta. ¿Y qué habían hecho los babilónicos? Habían llevado las experiencias de su pueblo cautivo. ¿Y sabes cuánta gente todavía está cautiva en Babilonia? Sus experiencias están atrapadas, son experiencias de Cristo, pero atrapadas en Babilonia, en la vida natural. Pero cuando esa persona es traída de vuelta a la casa de Dios, que es la iglesia, junto con los utensilios. O sea, quiero que entienda, tú llegaste aquí, no solamente tú, sino que también vienen los utensilios, que son tus experiencias que has tenido con Dios. No hay nada de lo que tú has vivido que no se transforme en un recurso para poder servir a Dios desde las experiencias que he tenido con Dios. Ahora tú puedes entender Romanos 8, 28, 29, dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayuden a bien. Todo lo que has vivido se transformó en tu riqueza, no en tu pobreza, en tu riqueza. Por eso a veces no le has pasado muy bien. Quizás no te han salido todas las cosas como tú quieres. Has tenido que pasar un proceso largo, difícil, complicado, situaciones que a veces no tienen explicación. Hay cosas que dice, Señor, ¿por qué yo? Y por otro lado, Dios te dice, te estoy forjando como un utensilio para mi gloria. Te estoy forjando como una herramienta de gracia para que tú fluyas a los demás. Eso es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros y contigo. Quiero que lo puedas recibir en tu espíritu. Al final de todo vas a saber que Dios siempre tuvo la razón. Nunca se equivocó. Dios nunca se equivoca, hermano. Nunca se equivoca. Aunque hay cosas que no podemos entender ahora en nuestra mente. Solo nos sujetamos, solo nos sometemos a Dios. Señor, no es necesario que yo entienda nada, porque no lo voy a entender. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Es una sujeción a Dios.
Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, sal de la casa de tu padre, anda al lugar que te mostraré, haré de ti una nación grande. Y yo sé que Abraham no entendió nada. Porque una cosa es decirle a un joven de 20 años eso. Porque 20 años, un joven todavía no tiene nada. Literalmente. O sea, en el sentido, generalmente todavía viven en la casa de los padres, están estudiando, se están capacitando, están buscando como un joven. Pero Abraham no tenía 20 años, tenía 60. O sea, ya tenía una vida recorrida. Entonces, decirle a un joven que a lo mejor no se ha forjado mucho, a una persona que ha tenido una trayectoria, dejarlo todo, es otra historia. Entonces Dios dice, deja todo, tranquilo, deja todo lo que tú estimes como valor, deja todo lo que tú crees que es necesario, no es necesario. Yo te proveeré, yo te sustentaré. Señor, ¿dónde voy? No te preocupes. No sé dónde voy, no te preocupes. Vas a llegar al lugar. Vas a llegar. No sé cómo llegar, no sé cómo ir. Tranquilo, tú sales, tú caminas, tú avanzas. Sé obediente con el Señor. No le pidas a Dios que te explique todo. No es necesario. Cuando ores al Señor, el Señor dice, Señor, no me tienes que explicar nada. No me expliques nada. Tranquilo. Yo tengo paz. Tengo paz contigo. Sé que todo lo que tú haces es para mi bien. Aunque no lo entiendas. Tranquilo, Dios. No necesitas explicármelo. No es diferente que una persona, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? A una persona que le diga, Señor, yo no entiendo nada. ¿Sí? Mira, no entendemos nada. Pero a esa vez también lo entendemos todo. Porque en el fondo es Dios el que está obrando en cada uno de nosotros y se está glorificando. ¿Qué te parece si te pones en pie?